Hola a todos. Hace tiempo que vengo pensando preparar una serie de vídeos en los cuales, en lugar de dedicarme a hacer tutoriales o demostraciones paso a paso sobre cómo representar distintas escenas, paisajes, rostros, etcétera, nos podamos dedicar un poquito a reflexionar sobre la acuarela, sobre algunas características que tiene esta técnica y que he ido un poco recopilando de la experiencia y que creo que os pueden servir. Y por eso he preparado esta serie de vídeos, del cual este es el primero, para una serie que he decidido llamar La Acuarela Pensada. La Acuarela Pensada es una serie de vídeos en los cuales vamos a reflexionar sobre esta técnica para tratar de entender cómo funciona el medio, qué decisiones tomamos cuando pintamos y por qué algunas acuarelas funcionan mejor que otras. Una serie para parar un momento, pensar la acuarela y a partir de ahí tratar de pintar con mayor claridad. Y hoy empezamos con el episodio 1. Antes de hablar de acuarela, incluso antes de hablar de pintura, quiero empezar por algo mucho más simple. Mirar. Esta mañana he salido de casa y en un momento determinado he mirado al cielo. Hoy teníamos un día muy nublado, muy frío, y no era realmente un cielo espectacular, no era un cielo que uno diga merece la pena ser pintado, no era una de esas puestas de sol o un amanecer, ¿no?, dramático que te atrapa. Era un cielo sin nada especial. Un cielo normal, un cielo de esos que si no te paras no pasa nada. Pero especialmente por eso me he quedado mirándolo un poco más. Y cuando te quedas un rato, de repente empiezan a aparecer cosas. No de golpe, no de forma muy evidente. Poco a poco empiezas a notar que el color del cielo no es uniforme, que hay cierto movimiento, que hay algunas zonas más cálidas y algunas zonas más frías, que hay matices que no estaban ahí, o mejor dicho, que estaban ahí pero no habíamos sido capaces de verlos. Y en ese momento he pensado, bueno, de alguna manera esto es exactamente lo que pasa con la acuarela. Porque mucha gente llega a la acuarela mirando rápido. La mira como se mira ese cielo normal, ¿no? 2 segundos y ya está. Y entonces piensa, vale, creo que lo he entendido. Y realmente no lo has entendido. Y no es porque te falte talento o porque te falte técnica o porque tengas poca experiencia, sino porque la acuarela, digamos que no se deja entender deprisa. Es un medio que exige tiempo, no tiempo de ejecución, al contrario, la acuarela es una técnica de ejecución rápida, sino tiempo de atención. Y ahí es donde empieza el verdadero choque. Hay una idea fundamental en la acuarela que conviene aceptar, digamos, lo antes posible. Y me refiero a aceptar no simplemente reconocerlo, sino asumirlo, incorporarlo, digamos. A dejar que cambie tu forma de trabajar, tu forma de pintar. En acuarela, todo lo que haces se queda. Todo. Cada aguada, cada mancha, cada pincelada segura y cada pincelada insegura, estas todavía se notan mucho más. Todo deja rastro. Y esto no es una metáfora. Es una realidad física de la acuarela, es una realidad física de este medio, porque la acuarela es transparente. Y la transparencia significa que lo que está debajo sigue estando ahí. Puedes añadir capas, puedes oscurecer, puedes intentar corregir, puedes trabajar encima, pero no puedes borrar. Si miras estas imágenes con calma, verás que las primeras manchas siguen ahí hasta el final. No desaparecen, no se esconden. Forman parte de la pintura. Cada decisión queda registrada. Cada gesto deja memoria. Por eso la acuarela no es un método de corrección constante, es más bien un método de acumulación. Y cuando entiendes esto, empiezas a trabajar de otra manera. Empiezas a tocar menos el papel. No por miedo, sino por conciencia. Hay otra cosa que conviene decir muy claramente, porque genera mucha frustración al principio. La acuarela no disimula nada. No disimula la prisa, no disimula la duda, no disimula la inseguridad.
Si pintas con prisa, se nota. Si dudas con cada pincelada, se nota aún más. Si tocas el papel porque algo hay que hacer, todavía se nota mucho más. En ese sentido, la acuarela es muy honesta, es brutalmente honesta. Y al principio esto nos incomoda bastante porque estamos acostumbrados a medios en los cuales es posible corregir, es posible tapar. Medios que nos permiten esconder errores, que nos permiten maquillar las decisiones, arreglar las cosas más adelante. Aquí no sucede esto. Aquí lo que eres mientras pintas queda reflejado en el papel. Si estás tranquilo, se nota. Si estás tenso, también se nota. Si estás disfrutando, la acuarela te lo dice. Y si te estás peleando con la acuarela, también. Y aunque esto pueda parecer duro, en realidad es una ventaja importante porque la acuarela te obliga a estar presente, a tomar conciencia de lo que estás haciendo en cada momento. No te deja pintar, digamos, con el piloto automático puesto, sino que te exige una atención real. Y cuando aceptas esto y eres plenamente consciente de esto, la acuarela comienza a ser muy honesta contigo y deja de ser frustrante. Hay una frase que aparece muchísimo cuando alguien empieza a pintar acuarela. Muchos de mis alumnos también me dicen, ¿cómo arreglo esto?, ¿no? O peor aún, cuando uno dice, bueno, esto ya lo arreglaré más adelante. Ese más adelante funciona muy bien con otros medios, como el óleo, como el acrílico, en el propio dibujo. En acuarela casi nunca funciona, porque cada decisión, digamos que condiciona la siguiente decisión. Si la primera aguada es confusa, la segunda aguada no lo va a arreglar, la va a complicar. Y aquí ocurre algo muy interesante. En acuarela no avanzas corrigiendo, sino que avanzas aceptando lo que ha ocurrido y tomando decisiones a partir de ahí. Este cambio de mentalidad es clave, porque el día en que dejas de pintar pensando en arreglar, empiezas a pintar pensando en construir a partir de lo que ya tienes. Y eso cambia completamente tu relación con la pintura y con el papel. Aquí hay algo fundamental que marca la diferencia en acuarela. Y es lo siguiente, las decisiones importantes se toman antes de empezar a pintar. No hablo de hacer un dibujo rígido, minucioso, ni de planificar todo con un elevado grado de detalle. Hablo de tener claras algunas ideas clave. ¿Qué zonas quieres que respiren? ¿Qué zonas van a tener más peso o van a captar más atención? Y sobre todo, ¿qué zonas no vas a tocar? Porque el blanco del papel no se recupera. El blanco se respeta, se preserva o se pierde. Cuando entiendes esto, empiezas a pintar más despacio. No más lento, sino más consciente. Empiezas a decidir antes, a planificar tu acuarela y a tocar menos el papel. Y eso, curiosamente, te da mucha más libertad. El proceso de preparación previa de una acuarela, de pensar antes de tomar el pincel en tus manos, es un proceso tan importante como el de ejecución. Es importante pensar bien antes, dedicar un tiempo para pensar y después ejecutar con agilidad cuando tienes más claras tus ideas. Así que la acuarela enseña mucho porque no permite trampas. Cada acuarela es una especie de lección, ¿no? Las que funcionan y sobre todo las que no funcionan. Muchas veces se aprende mucho más de una acuarela fallida que de una que sale bien a la primera, porque te obliga a preguntarte qué pasó, qué falló, dónde, en qué punto tomaste una decisión que no tenía vuelta atrás. Y ese análisis, aunque a veces pueda resultar algo frustrante, es el que realmente te hace avanzar de verdad. El día en que empiezas a disfrutar de verdad la acuarela no es el día en que empiezas a controlarla más. Es cuando la aceptas, cuando dejas de pelearte con ella y empiezas a escucharla, a dialogar con ella. Cuando entiendes que no se trata de dominar el medio, sino de colaborar con él, de dialogar con él. Si tuviera que resumir este primer episodio en una sola idea, diría que es esta. Mirar bien es la mitad del trabajo. La otra mitad es dejar que las cosas ocurran. Pero sin esa primera parte, todo se complica. Antes de terminar, déjame traducir todo esto en algunas orientaciones prácticas que puedes poner ya en marcha. Primero, antes de pintar, dedica al menos un minuto real solo a mirar. Es permitirte unos segundos para ver qué tienes delante. Las formas grandes, las masas, las relaciones, las proporciones, sin pensar aún en cómo lo vas a pintar, solamente mirar. Segundo, intenta ver manchas, no cosas. Uno de los grandes cambios mentales en la acuarela, y yo diría que en la pintura en general,
es dejar de ver cosas para empezar a ver manchas. No ves un ojo, ves una mancha oscura dentro de una zona clara. No ves un árbol, ves una mancha continua que tiene cambios de tonalidad. Eso ayuda a simplificar la acuarela. Pregúntate entonces cuáles son las 3-4 manchas principales de la imagen, no más. Tercero, si dibujas, que sea para entender proporciones, no para cerrarlo todo. El dibujo debe servirte para entender la imagen y no necesitas hacer un dibujo muy detallado. A veces hacemos dibujos demasiado definidos que condicionan después mucho la ejecución de la acuarela. Así que haz dibujos mínimos y funcionales que te sirvan para entender la imagen. Cuarto, si dudas al empezar, espera 10 segundos más. Normalmente ahí está la diferencia y cuanto mejor hayas mirado, menos necesitarás pensar después. Y quinto, si una acuarela se complica desde el principio, no te preguntes qué hiciste mal pintando, sino qué no miraste bien antes. En el próximo episodio hablaremos de un elemento muy importante, del elemento que realmente manda cuando pintamos en acuarela. No es el color, no es el pincel, es el agua. Hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo episodio de la acuarela pensada hablaremos con calma del agua. Y si te apetece, ya sabes que en este canal tienes un montón de vídeos donde puedes ver cómo ir aplicando todas estas cuestiones en la práctica. Puedes suscribirte y seguir las notificaciones para estar pendiente de los vídeos que voy subiendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.